Bien, doctor, buenas tardes. ¿Se me escucha, por favor? Sí, sí se escucha, sí se escucha. Ya, ok. Ya, ok. Doctor, buenas tardes, compañeros todos. En esta oportunidad vamos a exponer acerca de los abordajes neuroquirúrgicos en la neurocirugía. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar acerca de lo que viene a ser la craniotomía en trauma. Este va a ser en forma general, este va a ser un procedimiento quirúrgico, ¿no? Que va a permitir entrar al cerebro a través del cráneo, la cual los pasos a seguir es donde se afecta primeramente el cuero cabelludo para posteriormente practicar una incisión y luego se va a hacerse una perforación a través del cráneo. Se va a quitar un pedazo del cráneo mientras el cerebro es operado y se va a volverse a colocar antes de suturarse el cuero cabelludo. Además de eso, debemos saber también que la planeación de sus dimensiones, su ubicación, van a depender del análisis preoperatorio de los estudios de resonancia magnética cerebral y de lo que vienen a ser las condiciones clínicas del enfermo. Mayormente la craniotomía se va a realizarse en algunos casos, como por ejemplo de tumores cerebrales o las necesidades de obtener una biopsia cerebral. Además también de traumatismos craneales, reparaciones de aneurismas, coágulos de sangre, problemas en los vasos sanguíneos, afecciones que afectan los nervios, también lo que viene a ser inflamaciones cerebrales, infecciones, reparaciones de una dura madre desgarrada, por ejemplo, lo que viene a ser las hidrocefalias, epilepsias y malformaciones arteriovenosas. Siguiente, por favor. Bien, existen muchos tipos de craniotomías en los abordajes quirúrgicos de cerebro, en el cual vamos a comenzar también mencionando uno de ellos que viene a ser la craniotomía terional. Esto va a ser la vía quirúrgica más utilizada para lo que viene a ser las lesiones a lo largo de la base anterior y mediano del cráneo. Además, es importante saber que esta técnica de craniotomía terional se dice que debe ser la más importante, porque la exposición se va a deberse a proporcionar un espacio de trabajo adecuado para manejar situaciones potencialmente complicadas, como por ejemplo hemorragias intraoperatorias masivas por aneurismas o tumores vasculares. Aquí el paciente se va a colocarse en decúbito supino con unas rodillas flexionadas y la cabeza de la mesa tiene que estar elevada aproximadamente de 15 a 20 grados. Las patologías más basales como aneurismas, en esta técnica se da para patologías más basales como aneurismas oftálmicos y de las arterias comunicantes posteriores, así como de las masas del seno cavernoso. Estos van a requerir poca desviación de la cabeza y una mayor rotación de la cabeza para que la cresta orbitaria quede en un plano superior. El siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Una imagen en donde el paciente está, bueno, se le coloca al paciente, ¿no? En decúbito supino y se va a utilizarse un giro de hombro para pacientes con movilidad limitada del cuello. Los clavos se van a colocarse bien detrás de la incisión planificada y la cabeza ligeramente tiene que estar girada y extendida para permitir que los lóbulos frontales caigan con la gravedad. Eh, Vemos también que ya, bien, ¿no? En esta craniotomía terional, como vemos en la imagen de la izquierda, hay unos pasos, ¿no? En la exposición y en la anatomía operatoria. De forma general, vemos en la figura A lo que viene a ser la incisión. Después pasamos a una disección subleal de la capa micocutánea en dos capas separadas.
Después vamos a proceder a la disección subfacial para proteger la rama frontal del nervio facial. Después pasemos la movilización inferior del músculo temporal y pasamos a lo que viene a ser la osteotomía a lo largo del techo de la órbita para expandir el trayecto operatorio subfrontal. Y también hacemos la exposición intradural proporcionada por una craniotomía terional extendida, como vemos en esas imágenes, ¿no? Eh, bueno, para mencionar algo también acá, una vez digamos que se hace la perforaciones de las crestas, por ejemplo, de las esfenoides, tienen que quedar plana, ya que la extracción adicional del hueso a lo largo de la cresta va a exponer la fisura orbitaria superior. Y posteriormente la dura madre también se incide de una forma curvilínea, reflejada anteriormente, y se puede asegurar aquí también el colgajo micocutáneo con suturas. Hay que tener en cuenta que estas suturas de la retracción dural se van a colocarse lo más cerca posible del cerebro para movilizar la dura madre y los músculos lejos de la zona del trabajo de la vía, de esta vía, ¿no? El siguiente, por favor. Bien, bueno, en aquí lo que observamos es cómo se hace la incisión, ¿no? Lo que se dice que la incisión se va a comenzar 1 centímetro anterior del trago del nivel del zigoma, la cual va a ser la porción inicial de la incisión, incluye una línea recta marcada perpendicular a la línea temporal superior. Después de lo cual la incisión va a continuar detrás de la línea del cabello y se va a extenderse hasta la línea media o línea pupilar media contralateral. Eh, la arteria temporal superficial es posterior y la rama frontal del nervio facial anterior a la incisión. No es necesaria una mayor extensión de la incisión detrás de la línea del cabello para un abordaje subfrontal. En la imagen de abajo, por ejemplo, vemos, ¿no?, que se incide la piel a través de la galea hasta el nivel del pericráneo, la cual eh, la hemostasia se va a mantenerse con unos clics de René o electrocauterio bipolar. Una vez identificada, ¿no?, la arteria temporossuperficial, se va a realizar la disección roma con tijeras hasta visualizar la bifurcación de las ramas frontales y parietales. Siguiente, por favor. Bien, aquí vemos también, ¿no?, imágenes cómo se hace las incisión de la ceja marcado justo por encima de, o sea, se marcan ubicaciones, ¿no?, de la muesca supraorbitaria y del nervio, en cual hay algunos cirujanos que prefieren hacer el uso de una incisión bicoronal y que extienda hasta el nivel de la pupila contralateral debido a los posibles problemas estéticos relacionados con el tipo de incisión que lo van a realizar posteriormente, ¿no? La siguiente, por favor. Por otro lado, también hay una disección que se le llama de la disección de la almohadilla grasa a través de las técnicas interfacial y subfacial. Aquí, para la técnica interfacial, aproximadamente 4 centímetros por encima se hace 4 centímetros por encima del borde orbitario lateral. Aquí se hace una incisión a través de la capa superficial de la fascia temporal en el borde superior de la almohadilla de grasa interfacial, la cual esta maniobra va a movilizar la capa superficial de la fascia temporal con las ramas del nervio facial en su superficie externa y el pericráneo frontal adyacente con el colgajo del cuero cabelludo. Se observa ahí en la imagen una incisión, ¿no?, segura para evitar seccionar las ramas del nervio frontal.
y las ramas del nervio facial se van a encontrarse en la superficie exterior de la capa superficial de la fascia temporal. Y en la técnica subfacial se eleva la superficie profundo de la fascia temporal desde la superficie externa del músculo temporal en continuidad con el pericráneo frontal. Y la fascia temporal superficial, la almohadilla grasa y la fascia temporal profunda se van a movilizar junto con el colgajo del cuero cabelludo. Siguiente, por favor. Bien, por otro lado, vemos otro tipo de lo que viene a ser la craniotomía parietal. Eh, es importante saber de que esta craniotomía parietal se utiliza dentro de lesiones intra como extraaxiales de la región, incluyendo neoplasias como metástasis, gliomas y meningiomas y lesiones vasculares como malformaciones arteriovenosas y malformaciones cavernosas. Aquí, por lo general, la craniotomía parietal se realiza con mayor frecuencia para lo que vienen a ser los meningiomas de convexidad, falcinos y parafalcinos. Y también se puede utilizar para abordar lesiones paramedianas de la aurícula del ventrículo lateral. Aquí al paciente se le va a colocarse 3/4 de cúbito prono sobre la mesa de operaciones, la cual esta posición excluye la necesidad de girar la cabeza del paciente a una postura no fisiológica, como sería en el caso si el paciente estuviera, por ejemplo, en decúbito supino, ¿no? Además, esta posición lateral promueve que las lesiones extraaxiales permanezcan fácilmente accesibles y la retracción por gravedad pueda aprovecharse para alcanzar una fisura incluso interhemisférica, y la cual este paciente no tiene que estar firmemente asegurado en la mesa porque se puede inclinar la mesa durante el procedimiento quirúrgico, que de alguna otra manera el paciente puede desplazarse. Siguiente, por favor. Bien, aquí vemos, ¿no? Vemos imágenes, ¿no? Que, por ejemplo, la cabeza del paciente está asegurada en una abrazadera craneal. Esto, la cual la aplicación de una pinza craneal debe satisfacer ciertos principios. Como por ejemplo, en primer lugar, hay una línea que conecta el pasador único con el punto medio entre los dos pasadores opuestos y se debe cruzar. O sea, tiene que haber una fijación del soporte craneal y que la cabeza se deslice, ¿no? También vemos en donde, por ejemplo, para las meningiomas y gliomas de gran convexidad lateral, es razonable realizar una incisión en herridura tradicional, como vemos en la imagen superior derecha, la cual la cabeza se va a cortarse hasta que la lesión se coloque en la cima del campo operatorio. Por otro lado, también, por ejemplo, para lesiones interhemisféricas, se coloca dos agujeros de trepanación sobre el seno sagital superior guiado por una neuronavegación, el cual suele estar desviado hacia la derecha de la sutura sagital en la mayoría de los pacientes, la cual la desviación máxima no suele ser superior a 11 milímetros. Al siguiente, por favor. Eh, bueno, acá también en esta craniotomía parietal, ¿no? Por ejemplo, acá para llegar a la región periatrial contralateral, se hace una incisión en forma de T dentro de la hoz y posteriormente los colgajos de falcino se doblan y se va a mantenerse en el lugar con suturas de retracción. Siguiente, por favor. Bien, por otro lado, otro tipo viene a ser lo que viene a ser la craniotomía supraorbitaria. Este va a ser un abordaje lateral de la base del cráneo, adecuado para acceder al espacio paracelular, paraquiasmático intrasilviano. Aquí el enfoque va a intentar minimizar la retracción del cerebro, la cual hay una consideración importante de parte de los cirujanos que intentan llegar a estas lesiones más profundas, especialmente debajo del hemisferio dominante.
Aquí es cuando se combina con la extirpación del techo orbitario, los tumores intraorbitarios se vuelven fácilmente accesibles a través de este enfoque. Normalmente, o las indicaciones para ese tipo de abordaje, una craniotomía supraorbitral se usa para tumores grandes, pero menores a 5 centímetros de la base del cráneo anterior. Y también lo que viene a ser para las meningiomas a nivel del tubérculo de la silla turca, así como para lesiones vasculares, como la arteria comunicante anterior, que apunta hacia o también para casos de aneurismas o tumores paracelares como los craniofaringiomas. Siguiente, por favor. Bien, acá se hace una incisión marcada justo encima de la ceja. Se marcan ubicaciones de la muesca supraorbitaria y del nervio. Algunos cirujanos van a preferir también el uso de una incisión bicoronal, la cual se extiende hasta el nivel de la pupila contralateral debido a los posibles problemas estéticos relacionados con la incisión de la ceja. Eh, También se hacen incisiones de Southard, por ejemplo, el cual es el músculo temporal, se va a elevarse sobre el ojo de la cerradura para proteger lo que viene a ser el nervio frontal y proporcionar también un cierre más cosmético, ¿no? Bueno, vemos imágenes también en donde hay lesiones corticales a lo largo del lóbulo frontal basal, la cual se puede ver el estado del lóbulo frontal basal después de una ligadura de Cliff con una gran aneurisma, ¿no? Y también vemos la dura madre que se cierra con una sutura continua de forma estanca, especialmente si se han entrado en el seno frontal. Y el colgajo pericraneal se puede utilizar para el cierre de la dura madre o la cobertura de la abertura del seno frontal. Y el cierre hermético de la dura madre va a ser opcional si no se ha entrado en el seno frontal. Siguiente, por favor. Bien, otro tipo viene a ser la craniotomía temporal y subtemporal. Aquí va a ser un abordaje simple que va a tener una gran aplicabilidad en las patologías intraxiales y extraxiales. Esta craniotomía temporal va a ser beneficiosa para la resección de tumores del lóbulo temporal intraparenquimatoso medio a posterior y de la convexidad. Y esta vía también permite que el acceso a las lesiones del hipocampo medio a través del abordaje transurcal y alcanza los tumores talámicos laterales y las cisternas basales a través de la vía transcoroidea, transventricular, transcordal. Las indicaciones para este abordaje se dice que se debe administrar manitol 1 gramo por kilo durante la incisión en la piel y se va a esperar, y lo que se espera también es un cerebro apretado y se va a contemplar en la estimulación cortical para el mapeo funcional. Y esto debe estar disponible para esto la solución de Ginger con lactato frío. Siguiente, por favor. Bueno, para esto al paciente, como vemos en la imagen, se coloca con frecuencia en una posición supina. Si el cuello del paciente, bueno, es flexible, ¿no? O rara vez también se le puede poner en una posición lateral si el cuello es relativamente rígido. Aquí el cuello del paciente debe rotarse tanto como sea posible mientras se utiliza un gran movimiento de hombros debajo del hombro ipsilateral para minimizar la torsión del cuello. Y la rotación no fisiológica del cuello conduce a compromisos del retorno venoso yugular y del dolor del cuello postoperatorio. Bueno, en las imágenes, en esta craniotomía temporal, la ubicación del orificio del seno sigmoideo, se hacen incisiones lineales superiores, incisiones de herradura en la parte inferior. Y en el caso que sea un corredor quirúrgico subtemporal, la craniotomía debe crearse lo más cerca posible del piso de la fosa media, la cual esto va a ser algo importante, ¿no?
para este tipo de craniotomía. Y también es importante aquí recordar que el suelo de la fosa media es oblicuo, se inclina ligeramente hacia arriba desde las direcciones anterior a lo posterior, por lo tanto el borde inferior de la craniotomía debe estar solo ligeramente por encima del nivel del zigoma. Siguiente, por favor. En la craniotomía occipital, esto va a estar diseñada para proporcionar una exposición quirúrgica del lóbulo occipital, la tienda del párpado y del espacio incisural posterior. También el esplenio del cuello, del cuerpo calloso, del lóbulo temporal medial y posterior, el tálamo posterior, la aurícula del ventrículo lateral y lo que viene a ser el área parieto-occipital. Esto se va a usarse comúnmente para lesiones intra y extrasaxiales de la región, incluida también neoplasias como algunas metástasis, gliomas y meningiomas tentoriales y lesiones vasculares como malformaciones arteriovenosas y cavernosas. Ahí vemos imágenes, ¿no? Que se muestran las superficies laterales, basales y mediales del lóbulo occipital. Siguiente, por favor. Bueno, acá el paciente se le coloca en una posición prono, 3/4 o banco de parque sobre la mesa de operaciones, la cual esta posición excluye la necesidad de girar la cabeza del paciente, una postura no fisiológica. Además de que esta posición lateral también va a permitir que las lesiones extraxiales permanezcan fácilmente accesibles dentro de la cumbre del campo operatorio. Bueno, en este esquema también esta posición lateral que vemos en la imagen, ¿no? Permite movilizar el lóbulo dependiente alejándolo de la línea media utilizando la retracción de la gravedad a la espera de una trayectoria interhemisférica. Aquí también el paciente tiene que estar firmemente asegurado a la mesa porque inclinarse la mesa durante la cirugía puede provocar un tipo de desplazamiento en el paciente, ¿no? Eh, por ejemplo, para las lesiones de convexidad, aquí se coloca un orificio de trepanación sobre el hueso occipital, ya sea según la ubicación de la lesión subyacente, guiado por una neuronavegación, o para lesiones, digamos, paramedianas o interhemisféricas, se coloca dos agujeros de trepanación sobre el seno sagital superior. Y también la identificación del seno al principio de la cirugía ayuda a planificar el tamaño y la ubicación del colgagio óseo. Siguiente, por favor. Bueno, otro tipo viene a ser la craniotomía parasagital. Aquí se exponen lesiones a lo largo de los hemisferios paramedianos y el seno sagital superior. Esta exposición craneal brinda acceso al propio seno sagital superior y se puede extender a lo largo de la línea media para un control completo del seno. En este abordaje parasagital se usa con más frecuencia para lo que vienen a ser las meningiomas parasagitales y también para algunos metástasis, gliomas, malformaciones arteriovenosas y malformaciones cavernosas, que por lo general se reserva para lesiones íntimamente asociadas con el seno sagital superior y la hoz superior. Siguiente, por favor. Bien, acá también vemos que, digamos, para tumores que afectan el tercio anterior y medio del seno, el paciente se tiene que colocar en decúbito supino con la cabeza en posición neutra, hacia arriba, como se muestra en la imagen. Y aquí porque el tumor va a estar en el punto más alto, ¿no? En este campo operatorio, pero también se dice que la elevación excesiva de la cabeza puede aumentar significativamente lo que viene a ser el riesgo de embolias gaseosas. Para lesiones que afectan el tercio posterior del seno, se hace una posición lateral que excluye la necesidad de una elevación significativa de la cabeza mientras permite que la gravedad elimine la sangre del campo operatorio. Bueno, acá también se encuentra lo que viene a ser la operación, es la vena parasagital, que va a drenar en el seno y la abertura dural debe ajustarse para proteger la entrada de la vena del seno. Y si el borde del seno sagital superior se corta inadvertidamente durante la incisión dural medial, la parte más medial de esta incisión debe cerrarse con suturas finas. Siguiente, por favor.
Bueno, acá también hablamos del otro tipo, la craniotomía interhemisférica. Aquí la craniotomía interhemisférica anterior o posterior proporcionan accesos a los espacios parafalcinos y paraventriculares de la línea media profunda a través de la fisura interhemisférica natural. Esta craniotomía se sitúa alrededor de la sutura coronal o detrás del lóbulo central para proteger las cortezas sensitivomotoras y las numerosas venas parasagittales dominantes que suelen estar 3 o 4 centímetros posterior a la sutura coronal. Aquí las patologías típicas en los abordajes incluyen las meningiomas parafalcinos, gliomas hemisféricos mediales, aneurismas de la arteria cerebral anterior, distal, metástasis, malformaciones arteriovenosas y tumores cerca del tercer ventrículo, como quistes coroides, hemartomas hipotalámicas y craniofaringiomas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí el paciente puede colocarse en decúbito supino o en una posición lateral, la cual la posición supina orienta más fácilmente al operador hacia las estructuras de la línea media, ¿no? Mientras que, por ejemplo, la posición lateral permite la retracción por gravedad para movilizar el hemisferio dependiente. Y en el caso de un aneurisma, por ejemplo, pericalloso, la cabeza del paciente se extiende para lograr un control proximal entre la arteria comunicante anterior y la rodilla del cuerpo calloso. Bueno, acá se describe también en las imágenes, ¿no? Una craniotomía paramediana derecha para aneurismas pericallosos, la cual se puede aplicar también para tumores intraventriculares, ¿no? Aquí la neurovegetación es útil para planificar la craniotomía y la callosotomía. Hay que tener en cuenta también que los orificios de trepanación se van a colocarse en el seno venoso y en el ancho del seno se va a exponerse, todo ello permite para la rotación suave de este seno dural después de la apertura de la dura madre. Siguiente, por favor. La craniotomía bifrontal viene a ser para extensión para lo que, perdón, esta craniotomía bifrontal para incisiones para tumores grandes que tienen invasión de la base del cráneo anterior. También se puede proporcionar aquí la descompresión cerebral para pacientes que tienen lesiones traumáticas como contusiones bifrontales asociadas con edema cerebral sintomático. Y de una manera similar también este abordaje se puede usar para reparación de senos frontales y otras fracturas de la base del cráneo anterior que se han causado fístulas de líquido cefalorraquídeo o de deformidades cosméticas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí el paciente se coloca en una posición supina con la cabeza ligeramente extendida o flexionada según la extensión vertical del tumor, la cual esta posición, ¿no? De la cabeza va a movilizar los lóbulos frontales, alejándolos de la base del cráneo mediante la retracción inducida por la gravedad. Y por lo general la cabeza no requiere rotación para las patologías de la línea media en las que se accede a través de esta ruta. Eh, Bueno, acá en el diseño del colgagio óseo ya también se va a colocarse un único orificio de trepanación sobre el seno sagital anterior superior. Eh, Se dice que la altura vertical de la craniotomía es inferior a 10 centímetros y no es necesario que el ancho se extienda por todo el ancho de los bordes orbitarios. La mayoría de las lesiones, independientemente de su tamaño, pueden alcanzarse y extirparse mediante una craniotomía bifrontal baja limitada. Siguiente, por favor. Y bueno, también habla acerca de lo que vienen a ser las aproximaciones infratentoriales. Como vemos en la primera imagen, se ilustran los corredores y trayectorias operativas para acceder a lo que viene a ser el ángulo pontocerebeloso. Se muestran los corredores quirúrgicos aquí para alcanzar las lesiones por encima del complejo del nervio craneal, el séptimo y el octavo. Y por debajo del complejo también los nervios del séptimo y del octavo, la cual viene a ser la vía infralateral cerebelosa o la infraocular. En la imagen de medio se ve, ¿no?, que esta ilustración se indica la trayectoria de la disección quirúrgica para el abordaje televelar en relación con las amígdalas, el vermis y la cara medial de los hemisferios cerebelosos. Y se ilustra también en la imagen las áreas de la exposición, ¿no?, de color verde para los enfoques craneales, infratentoriales, supracerebelosos laterales y de la línea media. Siguiente, por favor.
Y continuando con la exposición, les voy a hablar acerca del hematoma epidural y subdural. Recordando, ¿no? Si hacemos una sección transversal del cerebro, de afuera hacia adentro, encontramos primero el cuero cabelludo, seguido del cráneo, aracnoides, dura madre, aracnoides, el espacio subaracnoideo, pía madre y el cerebro. Los hematomas se van a producir, se producen, ¿no? Cuando hay un sangrado entre estos espacios que van a rodear el cerebro. El hematoma epidural se produce cuando el sangrado se produce entre la dura madre y el cráneo, como podemos observar en la imagen, y el hematoma subdural cuando el sangrado se produce entre la dura madre y la aracnoides. Haciendo una diferencia entre hematoma epidural y subdural, el hematoma epidural tiene un origen en la arteria meningia media, a diferencia del subdural, que se va a originar por una ruptura venosa, ¿no? Por ruptura de las venas corticales. La ubicación del hematoma epidural es en la porción escamosa del hueso temporal, es su ubicación más frecuente. En cambio del hematoma subdural, su ubicación frecuente es en la región frontotemporal. En el hematoma epidural, la forma de hematoma va a ser biconvexa, como se observa en la imagen, a diferencia del hematoma subdural, que va a ser en forma de semiluna. Haciendo un recordatorio, ¿no? El hematoma epidural epidemiológicamente va a representar 2% de todas las lesiones de la cabeza, 15% de todos los traumatismos craneales mortales. Se va a afectar más los hombres que las mujeres y va a haber mayor incidencia en los adolescentes y adultos jóvenes. Como ya les había mencionado anteriormente, etiológicamente se va a deber a una ruptura de la arteria, sobre todo de la arteria meningia media. También puede haber una lesión venosa, que es menos frecuente. Se ve en un 10% de los pacientes por un sangrado venoso posterior a la laceración del seno venoso dural. Clínicamente, el paciente va a presentar pérdida inicial de la conciencia después del trauma. Puede tener una recuperación transitoria completa. A este periodo se denomina el intervalo lúcido. Va a culminar con una progresión rápida del deterioro neurológico y va a tener presentaciones. Las presentaciones no van desde una pérdida temporal del conocimiento hasta el coma. Y en la tomografía axial computarizada, como vemos en la imagen, se ve una masa biconvexa o en forma de lente. Para el tratamiento, primero debemos estabilizar el paciente y la cirugía va a estar indicada cuando el hematoma va a ser mayor de 30 centímetros cúbicos, independientemente de la puntuación de la coma de Glasgow del paciente, y se debe de hacer una cirugía inmediata cuando el hematoma es agudo, con coma y presencia de anisocoria, ¿no? Esta es la imagen de un hematoma epidural después de una herida cerrada de cráneo. En cuanto a la técnica quirúrgica para el hematoma, primero el paciente se va a colocar en posición supina con la cabeza descansada sobre la almohadilla. Se va a hacer una gran incisión en forma de herradura, ¿no? Como vemos en la imagen, para exponer la dura madre más allá de los bordes del hematoma. Como se va a mostrar en la imagen, la incisión se va a extender hacia arriba y hacia atrás. La extensión del hematoma detrás del hélice auricular. La exploración va a determinar los límites posteriores de la incisión. Y si el paciente ha sufrido, además de un trauma cerebral, una fractura de la columna cervical, se recomienda el uso del collarín para mantener el cuello inmovilizado mientras se eleva el hombro sobre la gran almohadilla de gel. En esta imagen se describe el orificio de la trepanación, ¿no? Y el colgajo óseo para la evacuación del hematoma epidural. En presencia de una hernia transtentorial, se completa rápidamente, ¿no? Solo la parte inferior de la incisión cerca de la oreja y se coloca un gran orificio de trepanación sobre la parte escamosa del hueso temporal para que se pueda acceder al hematoma y se pueda drenar parcialmente de inmediato y luego se continúa con el resto de la incisión.
En esta imagen se ve, ¿no?, cómo se va a movilizar el colgajo miocutáneo. Se hace un gran agujero de trepanación posterior a la fractura del cráneo e inferior a la línea temporal superior para una rápida descompresión del espacio intracraneal. El contorno discontinuo de rojo nos va a indicar los límites del colgajo óseo. Las fracturas del cráneo pueden conducir a la elevación del colgajo óseo, lo cual va a contener múltiples secciones. No es necesario exponer la cara lateral del ala del esfenoides. Y la plataforma de Broca se puede utilizar para completar toda la osteomía y no es necesario en este caso perforar el uterio. Estas son otras imágenes en donde se ve, ¿no?, cómo se eleva el colgajo óseo y se realiza una craneectomía temporal o subtemporal. Después de una amplia exposición del hematoma, el coágulo se va a movilizar manualmente y se va a evacuar mediante irrigación y succión. El hematoma se puede haberse, ¿no?, expandido desde el momento de la exploración y va a requerir una inspección meticulosa del espacio epidural normal circundante. Todos los vasos que van a sangrar activamente, incluidas las ramas de la arteria meningia media, se deben de coagular con un electrocauterio bipolar. En esta imagen se ve, ¿no?, cómo se extrae el coágulo. Si la arteria meningia media se encuentra sangrante, se le coagula, ¿no?, como se ve en la imagen, a lo largo del área de la fractura y en las proximidades del suelo de la fosa media. En caso de que no se pueda encontrar la fuente del sangrado, se sigue la ruptura de la arteria meningia media hasta el agujero espinoso y se coagula la arteria en el sitio de entrada del espacio intracraneal. También se explora cuidadosamente el espacio epidural de la fosa media lateral para eliminar cualquier hematoma adicional debajo del lóbulo temporal. Finalmente, se van a aplicar suturas para evitar una hemorragia tardía de los vasos durales, que no van a estar sangrando activamente en el momento del cierre. Estas suturas deben de colocarse alrededor y en el centro del colgajo óseo, como se muestra en la imagen, y las secciones del colgajo óseo a lo largo de la línea de la fractura del cráneo pueden conectarse mediante mini placas antes de su reemplazo. Los hematomas subdurales epidemiológicamente va a representar 20% de todos los traumatismos craneales graves. Los hombres se van a ver más afectados que las mujeres y va a tener mayor incidencia en los adultos, ¿no?, sobre todo de 30 a 50 años. Los factores de riesgo van a ser una atrofia cerebral o por terapia antitrombótica, ¿no?, como aspirina o clopidogrel. Etiológicamente, un hematoma subdural agudo se va a deber a una lesión venosa por el desgarro de las venas ubicadas entre el aracnoides y la dura madre, o puede ser una lesión arterial que va a ser mínimo, ¿no?, por ruptura de las arterias corticales menores a 1 milímetro de diámetro. Clínicamente, el paciente va a cursar con dolor de cabeza nuevo y persistente, debilidad focal o bilateral, confusión, deterioro cognitivo subagudo, convulsiones. Puede presentar, ¿no?, signos de presión intracraneal elevada, como pupilas dilatadas, somnolencia progresiva. Puede presentar la tríada de Cushing, que es bradicardia, depresión respiratoria e hipertensión. Y en la evaluación de una tomografía axial computarizada se ve una masa, ¿no?, con forma de semiluna, como podemos ver en la imagen. El tratamiento va a ser estabilizar al paciente y está indicado la cirugía cuando el hematoma subdural hemisférico va a ser mayor a 10 milímetros de grosor o va a desplazar la línea media mayor a 5 milímetros, cuando causa una compresión del tronco encefálico o anomalías pupilares, o cuando causa un deterioro neurológico progresivo, por ejemplo, una caída de la escala de Glasgow mayor a 2 puntos. Este es un video en donde se ve, ¿no?, el hematoma subdural agudo. Se trata de una
paciente mujer de 62 años, la cual fue encontrada obnubilada, ¿no? Y en la tomografía axial computarizada se ve el hematoma subdural, lo cual hace un efecto de masa significativo y va a producir cambios en la línea media, por lo cual a la paciente se le indicó una craneotomía de emergencia. A la paciente se le realizó una craneotomía temporal anterior izquierda. Aquí se ve, ¿no?, la incisión a nivel del cuero cabelludo. Se refleja el músculo temporal anterior y finalizando la incisión a nivel del cuero cabelludo. Posteriormente se hace el orificio de la trepanación justo por debajo de la línea temporal superior. Vemos, ¿no?, este orificio, este es el orificio de la trepanación. Se debe de completar la craneotomía del lado izquierdo cuando no hay sospecha de una inflamación cerebral. Luego se eleva el colgajo óseo, en este caso el pterino está perforado, el área de los fenoides está intacta, la dura madre va a estar abierta en forma curvilínea. Y finalmente no se debe evacuar el hematoma mediante succión. Todo esto, ¿no?, es el hematoma de la paciente. Aquí se ve la evacuación del hematoma mediante succión. Debemos de hacer también una evaluación de los hematomas debajo de los bordes, ¿no?, de la craneotomía, usando una gran cantidad de líquido de succión e irrigación. Se debe inspeccionar todos los bordes de la craneotomía para extraer todos los hematomas. Finalmente se cierra y aquí se instaló, ¿no?, un drenaje sutural. El colgajo óseo se sustituyó mediante una mini placa. Y el cierre se realiza de manera estándar. Esta es la tomografía computarizada posoperatoria de la paciente, el cual se muestra, ¿no?, que hubo una evacuación del hematoma y no hubo ninguna complicación. Continuando con la exposición, doctor, vamos a hablar lo que viene a ser la colocación de válvulas. En este caso vamos a hablar de lo que vienen a ser problemas de hidrocefalia y derivaciones ventrículo-peritoneales externos, ¿no? Como preámbulo tenemos que recordar pues el sistema ventricular, ¿no?, del cerebro. Recordemos pues que los ventrículos laterales del cerebro están dispuestos o delimitados, ¿no?, o están o se encuentran dentro de la corteza cerebral, ¿no? Y estos van a estar, por ejemplo, los ventrículos laterales van a estar delimitados en una asta, un cuerpo, un asta frontal, un asta temporal, un asta occipital y un atrio, ¿no?
Recordemos también pues que en los ventrículos laterales es donde se viene a formar el LSR, ¿no? Un 80% a nivel de los plexos coroideos. Y vamos a ver que también va a estar mediado por un transporte activo, ¿no? Dependiente de ATP. Vamos a ver que un 20% de la formación de LSR va a ser extracoroidea, ¿no? O puede ser a nivel del epéndimo o a nivel de los espacios subpiales de Virchow-Robin, ¿no? Siguiente, por favor. En acá vamos a ver el trayecto, ¿no? Vamos a ver primero lo que viene a ser la producción de LSR. Vamos a ver que el LSR tiene una tasa de producción de 20 mililitros por hora, o también se puede de 0.35 ml por minuto, ¿no? Vamos a ver que en el neonato, en el infante, aproximadamente tiene 50 ml y en el adulto de 80 a 160 ml por día. Vamos a ver que el tránsito por donde discurre el LSR va a ser que se forma a nivel de los ventrículos laterales, este pasa al tercer ventrículo por el foramen de Monro, y del tercer ventrículo este LSR va a pasar a nivel por el acueducto de Silvio hacia lo que viene a ser el cuarto ventrículo, ¿no? Y a nivel del cuarto ventrículo, este LSR va a drenar ya sea por los forámenes laterales o de Luschka o por los forámenes mediales de Magendie, ¿no? Estos van a drenar a lo que es el espacio subaracnoideo, donde se va a reabsorber posteriormente en las vellosidades aracnoideas o a nivel también de los senos durales, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a hablar de lo que viene a ser un poco de la derivación ventricular externa, ¿no? Vamos a ver que esto, como principio, tiene que colocar un catéter en el ventrículo lateral. En este caso, de acuerdo a los puntos que el neurocirujano escoja, puede ser en el punto de Dandy, en el punto de Kocher, en el punto de Fraser. Y estas van a tener, por ejemplo, dónde se coloca el catéter, ¿no? Por ejemplo, en el punto de Kocher vamos a ver que el catéter se inserta a nivel del asta o el cuerno frontal del ventrículo lateral, ¿no? ¿Y qué es lo que nos va a permitir esto? Nos va a permitir drenar ese exceso de LCR, ¿no? Que puede estar haciendo un proceso, haciendo un proceso de hipertensión endocraniana, ¿no? Vamos a ver que es un procedimiento transitorio y vamos a ver que regula la presión de salida. Y vamos a ver que en algunos casos van a necesitar una derivación ventricular definitiva, ¿no? Siguiente, por favor. En acá vamos a tener los pasos que se sigue para una derivación ventriculoperitoneal externa. Vamos a ver en la imagen A, básicamente que se hace el keyhole con el craniótomo. En este caso se usa un craniótomo, también es un craniótomo manual o de Hudson, para lo cual pues se hace primero, se hace un corte circular a nivel del scalp, luego se hace la craniotomía, luego se hace la durotomía y posteriormente se coloca el catéter, ¿no? Por ejemplo, en la imagen B vemos la durotomía, la apertura de la dura madre, en este caso dura madre meningia, en forma de cruz, luego se hace la ventriculostomía, vamos a hablar un poco más adelante, pero en este caso en la ventriculostomía vemos cómo el catéter está entrando directamente hacia el cuerno frontal, ¿no? O el asta frontal. Y posteriormente se hace una tunelización, es decir, el catéter una vez incrustado en el ventrículo, en el asta frontal del ventrículo lateral, este se tiene que conectar a una válvula que va a estar en posición retroauricular, ¿no? Y va a estar subcutánea, ¿no? Y esta se va a dirigir hacia lo que viene a ser el abdomen, ¿no? Hacia exactamente al estuche de los rectos, ¿no? Donde se coloca para que se drene y se absorba este LCR. Siguiente, por favor. Vamos a ver que dentro de los puntos de acceso de ventriculostomía vamos a tener muchos, ¿no? Vamos a tener algunos, los convencionales, que encontramos el punto de Dandy King, el punto de Fraser, el punto de Kocher, y algunas alternativas, ¿no? Como el punto de Toff, de Hoffman, el punto de Payne, el punto de Park. Y esto va a variar y va a depender mucho del neurocirujano, ¿no? Va a depender también de la configuración, de la morfología anatómica del paciente, de la cabeza, del cráneo, ¿no? Siguiente, por favor. En acá tenemos dos puntos, ¿no? El punto de Kocher, ¿no? El punto de Kocher básicamente es un punto que se usa para poner el catéter en el asta frontal de los ventrículos laterales. Este punto de Kocher, ¿cómo lo ubicamos o cómo lo ubica el neurocirujano? Lo ubica 10 centímetros por encima de la glabela o 11 centímetros por encima del nasion, ¿no? Y 2 o 3 centímetros laterales de la línea media, ¿no? ¿Y cómo se introduce el catéter? El catéter se tiene que introducir paralelamente midiendo el epicanto interno y lo que viene a ser el trago de la oreja, ¿no? Entonces, el catéter se introduce en esa dirección, ¿no? Haciendo la corticotomía en este caso. Siguiente, por favor.
Acá vemos imágenes de lo que viene a ser la preparación. En la primera imagen vemos que se comienza con el rapado. En la imagen B vemos que la apertura del scalp. En la imagen C, la trepanación o el keyhole que se le abre. En la imagen D vemos la durotomía, la apertura de la dura madre meningia. Luego se coloca la válvula y luego se cierra, ¿no? Cierra el scalp y luego se cierra la piel y luego se hace el trayecto subcutáneo, ¿no? De la válvula. Siguiente, por favor. ¿En qué indicaciones tiene la derivación ventrículo-peritoneal externa? Bueno, está indicado en casos de infecciones de los ventrículos laterales, en caso de meningitis, una ventriculitis, una sobreinfección del sistema de derivación ventrículo-peritoneal también se sobreinfectan. Y en el diagnóstico de hidrocefalia crónica en el adulto, ¿no? O también el síndrome de Hacking-Adams también se suele poner este tipo de sistemas. ¿Cuál es el principio de la colocación de estos sistemas o válvulas? Es establecer una comunicación entre el sistema ventricular o el espacio subaracnoideo y una cavidad interna, ¿no? Por medio de un sistema de derivación. ¿Qué es lo que se usan? Se usan catéteres Silastic de polímero de silicona y la selección de la cavidad va a depender de cada paciente, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que pueden tener heridas a nivel del abdomen o cicatrices, entonces va a depender mucho de dónde se coloque, ¿no? Para que se drene el LSR. Siguiente, por favor. Acá vamos a ver los diferentes tipos de válvulas que tienen este tipo de catéteres. Como podemos ver en la imagen, una vez colocado el catéter, este catéter pues se dirige subcutáneamente por la parte retroauricular y en ahí se encuentra la válvula, ¿no? Y este sigue descendiendo por la región cervical, por la región torácica hasta llegar a la región abdominal, donde van a abrir el estuche de los rectos y ahí se va a colocar para que drene, ¿no? Para que se drene ese exceso de LSR. Vamos a tener diferentes tipos de válvulas, vamos a tener algunas válvulas reguladoras por presión diferencial, algunas válvulas que regulan reguladoras por flujo y algunas reguladoras por gravedad, ¿no? Siguiente, por favor. En acá pues tenemos una fotografía de un paciente que se le va a hacer, ¿no? Una derivación ventrículo-peritoneal, ¿no? Ya mencionando los pasos anteriores. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poco de lo que viene a ser la neurocirugía funcional, ¿no? La neurocirugía funcional es otro procedimiento que se hace, quizás no mucho en nuestro medio, pero sí se hace en Lima y en algunos otros países de Latinoamérica, ¿no? La neurocirugía funcional básicamente trata de la colocación de electrodos a nivel de la corteza, ¿no? De la corteza cerebral, específicamente sobre los núcleos basales, puede ser sobre el globus pálido, sobre el putame, y se usa para este tipo de cirugías para cierto tipo de patologías, ¿no? Puede ser para una distonía generalizada, puede ser incluso para la enfermedad del Parkinson, ¿no? Se hace mucho de este tipo de cirugías. Siguiente, por favor. En acá vemos algunas fotografías, es desde un caso del Hospital Antonio Lorena, donde se hace un tipo de cirugía funcional. En este caso se hace la colocación de electrodos a nivel del globus pálido en un paciente que te presentaba una distonía. Como podemos ver, ¿qué es lo que se hace en este tipo de cirugías? En la imagen de la izquierda, vamos a ver básicamente que primero al paciente se le comienza a poner anestesia, ¿no? A nivel de lo que viene a ser el cuero cabelludo. Posteriormente, el cirujano o el neurocirujano va a armar lo que es el marco estereotáctico, que es un marco que va a fijar el cráneo, ¿no? Para que el paciente no pueda moverse y para que mantenga una postura fija, ¿no? Al momento de introducir los electrodos. Siguiente, por favor. En esta imagen vamos a ver, ¿no? Cómo se le coloca el marco estereotáctico al paciente y se le va a llevar a lo que viene a ser una resonancia magnética y una tomografía. Siguiente, por favor. En este caso vemos, ¿no? El paciente se le está llevando a lo que viene a ser una tomografía. Y lo que vamos a ver es que el paciente está con el marco estereotáctico. Entonces se le hace la tomografía y esta tomografía posteriormente va a ir a un sistema que es un sistema de formato DICOM, que es un software el cual va a medir los diámetros, ¿no? Y la longitud que tiene que entrar el electrodo hasta el globus pálido, ¿no? En este caso, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá vemos el paciente una vez realizada la tomografía. Siguiente, por favor. Acá vamos a ver una vez que se ha salido de la tomografía, se le lleva de nuevo a sala quirúrgica al paciente y vemos que en la camilla del paciente vemos estos equipos, ¿no? Que están sujetando la cabeza del paciente, el cráneo del paciente lo están fijando, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver, como les dije, ese formato DICOM, que básicamente es un software que lo que hace es medir, ¿no? Los diámetros para que el electrodo pueda entrar directamente, ¿no? No sea más profundo ni más lateral, entre exactamente en la zona que se quiere estimular y esto pueda generar pues un beneficio en la enfermedad del paciente, ¿no? Siguiente, por favor.
En acá vemos, una vez instalado el marco estereotáctico, se le comienza a hacer el trépano, el keyhole al paciente, y se le comienza a preparar, ¿no? Se le pone el electrodo. Hay que mencionar que el electrodo no lo pone el neurocirujano, sino que eso lo hace la máquina propia mediante computadora. Siguiente, por favor. Vamos a ver que en acá el neurocirujano está haciendo la craneotomía. Posteriormente, en otra imagen vemos cómo ya el electrodo está posicionado, ¿no? Para que sea introducido a la corteza cerebral, ¿no? Siguiente. En acá podemos ver, al paciente ya postrado y listo, ¿no? Para la colocación de estos estimuladores, ¿no? Cerebrales profundos. Siguiente, por favor. En acá vemos, ¿no? Cómo el neurocirujano pues está midiendo, ¿no? Las ondas, la frecuencia, y está viendo pues que el electrodo esté en una buena posición, la posición correcta, ¿no? Siguiente, por favor. Una vez terminado la colocación de estos electrodos o estimuladores, lo que hace el neurocirujano es cerrar ese keyhole, cerrar cuero cabelludo, y lo que hace es, así como en los sistemas de derivación ventrículo-peritoneal, el cable de ese electrodo, que previamente se ha colocado en lo que vienen a ser los núcleos basales, por vía subcutánea y retroauricular, a nivel de lo que viene a ser, a nivel infraclavicular, a ese nivel se le hace una incisión y ahí se le coloca la batería, ¿no? Y se le conecta. Siguiente, por favor. En acá vemos, en la imagen, la batería, ¿no? Una vez que se ha hecho la incisión, se conecta la batería a ese sistema y se le pone, ¿no? Como se le abre como un pequeño bolsillo infraclavicular, y ahí es donde se almacena la batería, ¿no? Que va a comenzar a mandar ondas de frecuencia, ¿no? Para modular los movimientos de esta paciente con distonía, ¿no? Esta batería pues se prende ya a los 6 meses posterior de la cirugía, ¿no? Siguiente, por favor. En acá vemos, la tomografía, ya postquirúrgica, en las cuales podemos ver, ¿no? Por ejemplo, podemos ver a nivel de lo que vienen a ser esas imágenes, ¿no? Hipodensas. Esas hipodensidades que vemos así medias reflejantes, eso vienen a ser los electrodos, ¿no? Que se les ha colocado al paciente, ¿no? Ha sido una colocación bilateral, ¿no? De electrodos, a nivel del globus pálido, ¿no? Y acá tenemos otra tomografía de corte sagital donde se evidencia, ¿no? Cómo ha entrado el electrodo, ¿no? En qué dirección, ¿no? Y se ve que está, colocado directamente, ¿no? En el punto que se quiere estimular. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de otra terapia que viene a ser la terapia neuroendovascular, que es una terapia poco practicada quizás en nuestro medio, en nuestra localidad, pero que, a diferencia de realizar una cirugía abierta, por así decir, este tipo de terapia es menos invasiva y es más beneficiosa para el paciente, ya que va a permitir, uno, una rápida recuperación del paciente y menos complicaciones en el prequirúrgico y en el postquirúrgico, ¿no? ¿Qué es lo que se usa en este tipo de terapia? Acá vemos un catéter French de 5 French, que básicamente es un introductor radial, ¿no? ¿Cómo se hace este tipo de cirugías? Básicamente se hace por vía arterial y se puede hacer por dos vías. Se puede hacer por vía de la arteria radial o por vía de la arteria femoral, ¿no? En este caso, en la otra imagen vemos que se hace por vía arteria femoral, ¿no? ¿Qué es lo que se coloca este catéter? Y mediante este catéter se comienzan a colocar diferentes tipos de cuerdas, ¿no? Cuerdas 0,35, con los cuales se van a llegar hasta, por ejemplo, en este caso se puede llegar hasta el aneurisma, en el cual se trata endovascularmente mediante los endoclips. Y en acá vamos a ver pues que básicamente este tipo de terapia ayuda, ¿no? Al paciente en casos que encontremos aneurismas en zonas elocuentes o zonas de poca accesibilidad, por ejemplo, un aneurisma del top de la basilar que está en fosa posterior, implica un reto para el neurocirujano, ¿no? En el preoperatorio. El neurocirujano tiene que ver, por dónde va a hacer el abordaje, qué es lo que se va a encontrar y qué elementos puede lesionar, ¿no? En cambio, con este tipo de terapia es menos traumática para el paciente, ¿no? Y la recuperación es mucho más rápida también. Siguiente, por favor. Y en acá vemos, ¿no? Un proceso de embolización, ¿no? De lo que viene a ser la arteria oftálmica, ¿no? Un segmento de la arteria cerebral, de la arteria carótida interna, ¿no? Una rama de la arteria carótida interna. Siguiente, por favor. Y eso sería todo, doctor.
Ya, a ver, jóvenes, buenas tardes. Está excelente la presentación de las técnicas quirúrgicas, ¿no? A ver, quería preguntarles, esto es sobre solamente cráneo encefálico y sobre lo que es vértebro medular, ¿tienen la revisión también? O, Doctor, en este caso en la exposición nos hemos basado más en lo que son procedimientos propios, ¿no? Del cráneo y base de cráneo, o lo que es médula espinal o columna, lo que viene a ser traumatismo vertebromedulares o cirugía mínimamente invasiva en columna, no lo hemos tocado, doctor. ya, no han hecho ninguna revisión de cirugía de columna. No, doctor, no. En la presentación no lo hemos considerado. Mm, ujú. Sí, pues porque el tema era de cráneo encefálico y también de vértebro medular. Muy bien, vamos a proceder a tomar la lista, jóvenes, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Aguirre Vaca. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya ver, Aguirre Vaca. ¿No está? Alférez Vela. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Alvarado. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Amao Jaimes. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Apasa Vilcapasa. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Barrientos Quispe Julio Manuel. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Batallanos Chipa. Presente, doctor. Buenas tardes. Bolívar Silva. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno Tribeño. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Castillo Araos. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Coapro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Chacón Ordóñez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Condori Saavedra. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Covarrubias Villafuerte. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuellar Tello. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Curro Barbosa. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Escobedo Cabrera. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Farfán Mamani. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Fernández Sánchez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Figueroa Quispe. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Franco Puyo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Herrera Sonco. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guamán Pelaiza. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guamán Zúñiga. Guamán Zúñiga. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Huanca Tapia. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guaranca Mariño. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Wilca Orcotoma. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Huiza Flores. Buenas tardes. Jaramillo Castro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Luna Uscamaita. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mendíbil Escalante. Buenas tardes, doctor. Presente. Morales Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Necochea Aybar. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Núñez del Prado. Presente, doctor. Buenas tardes. Peláez Oquendo. Doctor, buenas tardes. Presente.
Buenas tardes. Pillaca Acuña. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rodríguez Camino. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Salas Villena. Presente, doctor. Serrano Guillén. Presente, doctor. Serrano Tito. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Solís Lavilla. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Torres Guzmán. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vázquez Soto. Vázquez Soto. ¿Alguien más? Aguirre Vaca. Vázquez Soto. No están. Muy bien, jóvenes. Entonces, faltó la revisión de lo que es técnicas quirúrgicas en columna, ¿no? Dorso cervical, dorso lumbar. ¿Y ahora cómo hacemos? Doctor, disculpe, en el tema que nos han pasado, lo han subido al grupo, decía técnicas quirúrgicas a nivel del cráneo, doctor, no mencionaba a nivel medular o a nivel de columna. Por eso tampoco lo consideramos, doctor. Ah, caramba, será que Sí, doctor. coordinemos, ¿no? Ya. Ujú. O tal vez pueden prepararlo por una próxima. Sí, doctor, lo podemos preparar para la próxima. Porque como nosotros somos en la división, solo abordamos de técnicas a nivel del cráneo, doctor. Sí, lo que estoy viendo. Ya, pues quedamos ahí, jóvenes, entonces, ya. A ver si antes de la próxima exposición lo pueden... una pequeña revisión, ¿no? Para tener idea nada más de las técnicas, ¿no? Ya, doctor. Está bien, doctor. Acá.